Quisiera preguntarles, ahora sí, queridas, ¿por qué el cine? Ya dijimos que son tan talentosas, tan arrojadas, tan generosas, que podrían dedicarse a cualquier otra cosa. ¿Por qué se enamoraron del cine? ¿Por qué decidieron que aparecer en esas historias, que contar esas historias, que producir esas historias era relevante en su vida? ¿Quién quiere empezar? Venga. A ver, yo quiero decirles por qué el cine, porque es el medio con mayor posibilidad de transformación. La verdad, después de 25 años de estar en este preciosísimo quehacer y después de tener un referente, yo lo único que quería es ser diferente a mi mamá, quería ser como mi papá y evidentemente decía, no quiero ser ama de casa, no quiero mil cosas, pero lo decía cuando ya era una mujer con 2 hijos antes de 20 años, pero todo el tiempo pugnando por el modelo masculino. Y cuando entro en el mundo del cine me doy cuenta que es un medio de transformador potentísimo, de educación, de comunicación, de valores, y efectivamente las narrativas en el audiovisual pueden transformar y pueden cambiar las oportunidades para las mujeres. Nada más para situar el tema rápidamente, el 66% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en nuestro país. 53% sufrió violencia por agresores diferentes a su pareja. 25% de las niñas de 15 años han sufrido violencia en las escuelas. El 40% de estos casos el agresor es un compañero. 45 de cada 100 mujeres ha sufrido violencia en el trabajo. 38% de las agresiones suceden en espacios públicos, en la calle, en parques y en el transporte público. 90% de mujeres que sufren violencia no presentan quejas, denuncias y no solicitan apoyo a las instituciones. En 2018, 9 mujeres fueron asesinadas diariamente por cuestiones de género. Entonces, sin duda es un tema relevantísimo, es una alerta que tenemos que estar atentos a que no siga sucediendo, y nosotras en el cine sí podemos contribuir de manera importante. ¿Catalina? Uy, pues seguir eso es muy complicado para mí, porque mi respuesta inmediata de por qué el cine, pues la verdad es por suerte, porque es una cosa que tuve el inmenso privilegio de tener acceso y he tratado de utilizar la plataforma que he construido en darle ese acceso a otras mujeres y sobre todo tratar de contar historias femeninas, por ponerlo de repente. Lo que me desespera un poco de ese término y de hablar incluso de nosotras en el cine es que inmediatamente volvemos todo lo que hace una mujer o los temas femeninos de nicho, en lugar de que sean simplemente, si estás contando la historia de una mujer, estás contando la historia de una persona, que es lo que sucede con los hombres. Ellos son, digamos que el de facto y nosotras somos la excepción. Y entonces, como esta película está dirigida por una mujer, y eso ya la vuelve de inicio o para mujeres o de inicio más chica y menos importante, y eso es justo lo que hay que pelear porque termine, porque simplemente cuando cuentes una historia estás contando una historia de personas. Entonces, ya me salí mucho del tema de por qué el cine, pero fundamentalmente por lo que dice Mónica. Creo que para mí
es una plataforma que te permite, porque ese impacto tuvo para mí en mi vida, cuando yo vi películas de niña, me enseñaron un poco a tener empatía, me enseñaron a vivir de alguna manera las historias de todo tipo, también las novelas, también la televisión, pero el cine mucho más que cualquier otra cosa me enseñó que podía identificarme con gente que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Y las películas que me conmovieron estaban hechas por personas que jamás se imaginaron que me iban a conmover a mí. O sea, un señor neoyorquino de 50 años nunca se imaginó que estaba conmoviendo a una niña de 13 años mexicana en su casa. Entonces, eso para mí me parece una cosa profundamente mágica y es lo que he querido hacer siempre, de repente conmover a alguien que yo no me pueda imaginar. Y eso es lo que tiene de poder el cine, ¿no? Pues un poder infinito, porque tú que estás metida en el mundo de los libros y que creciste en medio de libreros y de revistas y de personalidades, elegiste uno que puso por delante la imagen. Me parece muy, muy notable. María René, ¿y tú cómo llegaste a esto? Por error. Yo iba a ser etimóloga, era una super nerd, pero acabé de actriz de telenovela, así es la vida. Pero estaba pensando, oyéndolas, ¿cuándo decidí yo dejar de actuar? Además de que la alfombra roja, como lo sabe Carla, no es lo mío y los tacones mucho menos, como claramente se nota. Estaba yo en un baño, en una televisora, después de un largo llamado, llevaba yo 20 años actuando, y estaba terriblemente contracturada después de esas 10 horas de grabación, porque me había pasado yo haciendo 10, 15 escenas donde básicamente me cacheteaban todo el día. Y me di cuenta que llevaba 20 años haciendo escenas donde o me violaban o me cacheteaban o me sometían a diversas formas, no a mí, a mis personajes y también a mí, a mi cuerpo de actriz, a diversas formas de violencia. Y dije, no puedo más, o sea, me estoy destruyendo el cuerpo, me estoy destruyendo el alma y además estoy participando en la destrucción de cientos y miles y millones de cuerpos y alma, porque nuestra industria no es una industria inocente. Nuestra industria no es una industria que refleja la sociedad, sino que propone cómo debe ser, que circula mandatos de género, que circula mandatos de clase, que te dice a qué puedes aspirar según el género que tengas, a quién puedes amar según la sexualidad que tengas, qué derecho tienes sobre el espacio público según el color que tengas. Entonces me pareció necesario, urgente y el mejor lugar para empezar a desestructurar esos mandatos y esas imposiciones tan brutales, este medio masivo. O sea, creo que es de las únicos y más potentes lugares para que nos cuestionemos las estructuras de poder que nos acortan los horizontes y por eso y por mi contractura empecé a escribir cine. Pues es una historia dura y al mismo tiempo de rebelión, porque tú lo has dicho, estabas actuando a un personaje, pero en realidad los trancazos los estaba recibiendo tú y era tal cual como una proyección de cine. Bueno, yo de todos modos no puedo evitar decirte que estaba muy enamorada de ti cuando estabas en Mirada de Mujer. ¿Se acuerdan de lo guapísima hija de Ángel? Ya ves, muchas más. Pero entonces tuvimos la fortuna, gracias a Carla Sousa, de verte nuevamente en pantalla, ahora como una docta médica que le advertía a esta chamaca que se estaba descuidando demasiado. ¿Y tú por qué entraste al cine, Carla? Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Catalina, a María René y a Mónica por haber venido, y a todos ustedes por estar aquí. Yo pensé que no iba a llegar nadie, así que muchas gracias. Y pues bueno, mi historia es diferente a la de Catalina porque yo no tenía acceso. Mi papá era zapatero, se fue de Chile a México, ahí conoció a mi mamá, no había nadie en el medio del espectáculo, del cine, de teatro, de novelas, de absolutamente nada. Y ni siquiera tenía yo clases de teatro en la escuela donde yo estaba. Entonces realmente el único acercamiento que yo tenía era el cine que mis papás no querían que yo viera, pero pues que yo lo veía. Y a través del cine las cosas que yo sentía que me hacían o por las cuales me humillaban en mi círculo familiar, después yo veía una película donde, por ejemplo, aunque no estoy de acuerdo con una porción de la vida de él,
la escena donde ella se muestra comiendo y se ensucia, y una mujer que puede comer libremente y que así como yo, y a mí siempre se me decía cómo tenía que yo comer y cómo me tenía que portar. Y entonces cuando yo veía que en el cine una persona decidió retratar a una mujer que come como un animal, yo me ponía a berrear en el cine diciendo, no estoy sola, y además lo que me enseñan todo el día no estoy de acuerdo, y entonces me ayudaba a tener como una voz sobre cómo quería ser yo y como los dolores, las penas, las heridas, los espacios tan oscuros de mi alma que me tocaban y me hacían ver problemáticas que yo tenía personales muy íntimas. Y entonces el cine es un espacio tan privado donde uno va y yo no sé lo que está sintiendo el de al lado cuando está en el cine y la forma en la que las historias atraviesan los corazones y los pensamientos. Y si yo de verdad cuando era niña yo veía que lo que más me impactaba de todo lo que yo consumía eran los cuentos, las historias. Entonces yo lo veía como un superpoder, y justamente por eso aunque me tardé 10 años, la temática de violencia de género era una que viví, y que además 1 de cada 3 mujeres sufre violencia en México. 9, 10 mujeres por el simple hecho de ser mujer desaparecen todos los días y son asesinadas, y por lo tanto hay muchas narrativas, muchas historias, muchas perspectivas, muchas formas de contar este tipo de historias y situaciones que vivimos en el país. Y creo que es una cosa de comunidad, que también necesitamos a los hombres para poder seguir contando estas historias contundentes que después logren cambiar legislación como presunto culpable, donde por ejemplo en La Caída ahora existen protocolos para justamente Azul Almazán, la clavadista que nos ayudó a hacer La Caída, hacer protocolos para evitar el abuso sexual y el abuso emocional y físico de menores en el ámbito del deporte. Entonces yo veo realmente un superpoder en el cine, y por eso fui muy necia y logré, aunque no tenía nadie cerca que lo hiciera, pues. Es muy revelador lo que estás diciendo, porque al escucharte estaba pensando en algo que Mónica sabe, que desde muy pequeña yo he estado en mítines, marchas y plantones. Siempre he estado en manifestaciones. Y no fue sino hasta que vi Milk que me di cuenta del poder de las manifestaciones. Y había visto, por supuesto, todas las de Tlatelolco y todas las películas de izquierda que tenían que ver con rebelión, pero hasta que vi una película que mostraba cómo era importante no pedir permiso para manifestarse, y me acuerdo a Sean Penn agarrado del poste diciendo sí, nos vamos sin permiso, además estamos en el mes precisamente de Pride. Entonces me di cuenta de que si lo ves en pantalla pasa otra cosa. Tienes toda la razón, Carla, además la interpretación que cada uno hace es totalmente distinta. Pero bueno, estas señoras ya entraron en materia desde su primera intervención, es decir, hablando de las mujeres. Yo les quiero preguntar, a ver, en 3 partes. ¿Existe invisibilidad contra las mujeres en el cine? Tú diste unas cifras que daban cuenta de que sí, pero cuéntenos con ejemplos concretos cómo se puede invisibilizar a una mujer, desde la dirección, desde la producción, desde el guión, en la actuación, en la dirección de casting. Abunden sobre el tema. Y luego diría yo, ¿existe una mirada distinta de las mujeres? O sea, de verdad, por ser ustedes mujeres, ¿hacen las cosas diferentes a como las hacen los hombres? Y luego 3, ¿qué problemas se enfrentan? Con eso tenemos como para entretenernos en un seminario, ya no digamos masterclass. Venga, ¿quién quiere empezar? Dios mío, Mara, Bien. nos la estás poniendo un poco complicada. ¿Por dónde empezar? Voy a empezar con la más complicada porque es una pregunta que tengo para ustedes realmente, que es, ¿existe una mirada distinta femenina o no? ¿Existen temas femeninos o no? Y creo que además
hoy, además estando en el mes de Pride. Las construcciones de género están cambiando tanto en nuestra sociedad para bien. El no binarismo creo que ha permeado, pues, ojalá permee cada vez más, que esas cosas se vuelvan un poco irrelevantes. Pero lo que creo que sí es innegable es que nos falta mucho para llegar a un lugar en donde las historias como tradicionalmente de mujeres se sientan como con la misma relevancia que las tradicionalmente de hombres. Quiero decir, y estoy generalizando brutalmente porque evidentemente hay hombres a los que les interesan las historias de amor y de familia y mujeres a las que les interesan las historias de guerra, pero generalizando brutalmente, la única mujer que se ha ganado un Oscar por dirección hizo una película de guerra. Y hay siempre muchísimo más respeto por las comedias románticas que dirigen hombres que las que dirigen mujeres. Hay esta sensación como de que los temas femeninos son menos importantes, menos relevantes, no cuentan tanto. Y todo el tiempo es una batalla decir, no, esto importa, esto le habla a la gente de que no está sola, esto tiene algo que decir a pesar de que se trate de dos mujeres platicando. Y de repente esa batalla se vuelve muy cansada porque te das cuenta de que hay muchos hombres a tu alrededor que no la tienen que dar. Entonces creo que la invisibilidad viene de ahí más que de la idea de que no se puedan contar historias o no se puedan romper esas barreras, pero es un pleito constante estar diciendo, o sea, pienso que las 3 películas que he hecho, el comentario como fundamental ha sido de repente como, me sorprendió lo mucho que me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué de inicio, particularmente con la primera, que es una historia de 3 mujeres, 3 generaciones de mujeres? Y entonces de repente, no, pues es que vi como una señora viejita y a su hija y dije, ay, qué flojera. Y me sorprendió cuánto me gustó. Digo, Dios mío, ¿por qué? Porque es una historia de mamás, porque es una historia de hijas, en lugar de ser una historia de hombres encontrándose con el honor y la guerra, ¿sabes? Entonces creo que esa es para mí la pregunta de la mirada de las mujeres. Si existe o no, es una cosa que nosotros le imponemos como una construcción social. Sí, yo quiero retomar absolutamente de acuerdo. Creo que hay que problematizar las palabras para comenzar. O sea, nosotros estamos en la industria de la imagen, pero de las palabras. Entonces, si hablamos de un cine femenino, empezamos mal. Empezamos con un adjetivo que tiene una carga social de siglos que lo constriñe a un territorio minúsculo, ¿no? A lo íntimo, a lo delicado, a lo afectivo, a lo melodramático, ya, en el peor de los casos. Entonces, desechemos ese adjetivo. Pero también un cine de mujer. Yo no soy la misma mujer que ninguna de ustedes, y ninguna de ustedes es la misma mujer que… O sea, el ser mujer está cruzado por nuestro estatus socioeconómico, por nuestra raza, por tantas cosas. Entonces, creo que hay que desechar esas hegemonías para comenzar, ¿no? Hay miradas contrahegemónicas, sí. O sea, hay miradas que cuestionan la mirada masculina que ha dominado el cine durante toda su existencia. Pero hablar de una mirada de mujer creo que es empobrecer los discursos que traemos a la mesa, porque no somos un ente monolítico. Entonces… Es correctísimo, y eso es lo que nos vuelve de pronto un tema de nicho. Es como, las mujeres les interesa tal cosa. Es como, no, a las mujeres no les interesa nada. Cada una individualmente nos interesan cosas distintas, ¿no? Fíjate, Mónica, tú ahí podrías contarnos, por ejemplo, Amores Perros, pues no es una película que tenga especialmente una mirada femenina o hecha para las mujeres, o si las mujeres ahí tuvieron o no una presencia protagónica, pero en Sexo, Pudor y Lágrimas también estaban mezcladas. O sea, ¿tú coincides con esto que dice Catalina Emerarrené de que al decir femenino viene una descalificación per se y una minimización? Profundamente, yo también comparto que no hay una mirada femenina, o sea, son temas y somos personas que efectivamente están retratados. Es más, yo me opongo mucho cuando dicen esto solo puede contarlo una mujer, me genera conflicto, o esto solo lo puede contar un hombre. La dimensión humana, seas hombre, mujer, la pueden contar escritores, directores, talentosísimos independientemente de su género. Que efectivamente ha habido gradualmente, se ha ido sumando mayor participación de las mujeres y es algo lamentablemente reciente.
y que a mí me encantaría que fuera mucho más, por supuesto. Que Amores Perros, efectivamente, si tú te imaginas, pues son 3 historias, y la historia donde aparece una mujer, finalmente tiene un impacto en la vida de la mujer, quizá porque no se condujo adecuadamente, ¿no? Y se relacionó con una persona y la castiga. Yo creo que es parte de lo que hay que venir transformando. Es una película que tuvo una repercusión en todo el mundo, era otro momento, era otra de las narrativas, pero sobre todo la conciencia. Yo no digo que no retratemos cualquier realidad del pasado, pero no reforcemos o no establezcamos qué es lo que tiene que permanecer. Pero en esa peli hay un ejemplo puntualísimo de qué le pasa a la mujer que participa en la historia intermedia, y es pues por tener una relación con un hombre casado y demás, pues termina en un accidente y termina paralítica. A ver, Carla, pero tú nos has dado muestras de gran valentía. ¿A poco de veras nos tratan igual? O sea, a la hora de la hora, ser productor y productora es lo mismo, director y directora es lo mismo. Cuéntanos un poco lo que ocurre backstage. A ver, bueno, quiero comenzar con hablar de que estoy muy de acuerdo con la forma en la que la palabra, no sé, mismo las portadas, las mujeres que amamos, por favor dejen de hacer eso. ¿A poco las portadas de los hombres que están cambiando cosas en el mundo? Los hombres que amamos no van a hacer eso. Todo desde la comunicación en la que estereotipan a la mujer, afectivo, amoroso. Y la única forma que están empoderando a mujeres en guiones es, le vamos a dar una pistola y va a ser una… Entonces… Hablemos de, bueno, fuera del cine, cómo está invisible la mujer, todos los productos que usamos, un teléfono, el cinturón de un coche, un horno, todo fue hecho por hombres sin siquiera preguntarle a mujeres el tamaño de la mujer. O sea, el cinturón no es para las mujeres, el tamaño de las mujeres ni siquiera se consideró para el producto. Entonces, no solo en el cine, sino en el mundo, el tren, la forma en que las mujeres tienen que caminar con el tacón, y ni siquiera lo piensan. Ayer en el hotel pedí toallas sanitarias y es como si estuviera yo pidiendo no sé qué, no existía, no hay, no se piensa en la mujer. Como productoras no tenemos espacios para lactar, sacarnos leche, no tenemos espacios para hacer los cuidados que se necesita por ser mujer, por ser madres. Entonces nos tratan igual, por supuesto que no, porque no entra la experiencia y la humanidad y el día a día de la mujer, no entra a la cabeza de las personas que están planeando el sistema de la forma en la que está planeada no es para nosotras. Entonces, les dije que era valiente, se los dije, lo iba a decir. Entonces, no solo eso, justamente hay un tema de cuidados. Las mujeres llegan a trabajar, pon tú en un trabajo igual que el hombre, como productoras, ¿no? O como diputadas o como en el gobierno, ¿no? Y que tenemos que estar cuidando a aquel hijo que vaya a la escuela, que se haga la comida, que cuando llegue la persona, que estamos manejando un trabajo no remunerado, no pagado, y todo es una carga de estar cuidando al abuelo, al tío, al enfermo, que no hay, o sea, todo ese trabajo que es sumamente, es voluntariado, no es pagado. Entonces, ¿cómo llega la mujer a ese trabajo? Igual como productora al hombre y la mujer está teniendo que ocupar muchísima más responsabilidad y espacio mental, emocional y físico en otras cosas. Entonces también hablemos de eso, porque uno no puede llegar a decir, bueno, pues les estamos dando las mismas oportunidades, sí, pero y todo lo demás que existe, que la mujer se tiene que responsabilizar en el país y o sea, mayoritariamente en los países latinoamericanos ahora. Pues con razón las mujeres se andan dopando y andan, o sea, teniendo que tener muchísimo tipo de, bueno, ya en el TikTok y las redes sociales ya se vuelve chistoso cómo andan
microdosing y este tipo de cosas, y es por toda la carga que tienen las mujeres que tener, además de estar en espacios laborales, en el espacio íntimo del hogar, tienen muchísima carga. Entonces, o sea, es una conversación súper profunda, súper difícil, pero es lo que me interesa mucho, es que lo visibilicemos para que nos demos cuenta que la mujer, cuando llega al trabajo igualitario que el hombre, pues todavía está cargando con muchas más cosas de las cuales son invisibles. No debo caer en la provocación, porque como Carla y yo estamos hablando de nuestra propia próxima película que va a tener con el tema de trabajo doméstico y de cuidados, no les vamos a adelantar demasiado. Pero en efecto estamos de acuerdo en que las mujeres pueden ser productoras, actrices de Hollywood o estar en Cannes, y sin embargo tienen que, si no ellas directamente, lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir y hacer todas las tareas, encargarse de la gestión. El management del hogar, al final de cuentas, recae en las mujeres. Aquí hay por lo menos 2 chamacas, ustedes 2, Catalina y Carla, que tienen niños pequeños. Y entonces es inevitable que todos les preguntemos, ¿y con quién se quedaron sus hijos? Si fueran hombres, jamás les preguntaríamos, ¿y con quién se quedaron sus hijos? ¿No? Pero estamos muy teórico-conceptuales. Y cuando contestas con su papá te dicen, wow. Exacto. Yo quiero decir algo, además de que nos dijeron viejas, a ti y a mí. Además de todo eso, como dices tú, pensaba mientras lo decías, las mujeres pueden dirigir, producir, actuar, estelarizar, y su salario siempre va a ser menos de la mitad que de un hombre, por exactamente el mismo trabajo. Entonces creo que eso es un problema de la industria gigantesco que no hemos podido ni siquiera resolver en Hollywood. Se empieza a resolver, pero aquí le cuelga muchísimo tiempo, que eso es muy importante, en parte de la invisibilización. María Irene, ¿y qué les dicen? ¿Cómo se lo explican? O sea, porque si trabajas en una universidad, pues el salario de titular A o de maestro de asignatura tiene que ser igual para hombres y mujeres. ¿Cómo les explican? ¿Qué les dicen? ¿Cómo? No te explican, nadie da una explicación. O sea, se da como ley sagrada, porque así está concebido el trabajo de las mujeres, que es mucho menos valioso que el de los hombres. Y tampoco lo sabes. Yo de repente revisas presupuestos y dices, ¿por qué por estos 2 personajes secundarios, por qué este está ganando mucho menos que él? No, es que él es mucho más famoso. No necesariamente, y además da igual, están en esta película haciendo la misma cantidad de trabajo. Entonces es una cosa más silenciosa. Los hombres, por la dinámica en la que crecen y por la dinámica de cómo está organizado el mundo, hay esta sensación de que arrancan en un pasito más adelante y la gente pelea más por ellos. Y entonces de pronto las mujeres tenemos que hacer el esfuerzo de decir, oye, ¿cuánto te están pagando? A las otras mujeres y a los hombres, porque finalmente esta es una batalla que no se gana sola. Para mí es muy importante, cuando trabajo con hombres, ser muy abierta en decir, oye, ¿cuánto te ofrecieron por este proyecto que nos ofrecieron a los 2? Siempre les ofrecieron más a ellos, con exactamente la misma trayectoria. Y para mí es un orgullo que tengo estas amistades en donde puedo hacer esas preguntas y donde puedo ser así de abierta, y es una cosa que todas tenemos que hacer, porque sí es importantísimo. Entonces le hablas al productor, generalmente es un productor, y le dices, oye, es que ya hablé con fulanito de tal y sé perfecto que le ofreciste más que a mí, entonces nada más te quiero decir que lo sé. Y se traban, porque pues sí. Yo creo que es un trabajo de todas, pero de todes. Porque los hombres también deberían negarse a recibir el doble de sueldo que una mujer. Es que también deberían de repente negarse lo a vivir en un mundo donde a tu compañero o compañera del lado, en la sociedad lo considera menos de la mitad, menos de 1/3. Creo que requiere de una actitud global para vivir en un mundo simplemente justo. No es solidaridad, es vivir en un mundo donde vale la pena vivir y donde no estamos propagando violencias. O sea, creo que sí es un trabajo de todos. No solo exigirle a las mujeres que rompamos, o sea, además de que el mundo nos somete y que nos da una media oportunidad, se nos exige que derroquemos eso. Es ponernos todo el peso a nosotras. También les compete a los hombres. Y eso pasa en todas las áreas, estas historias de seminarios para las niñas de secundaria de cómo defenderse del acoso. Es como, ¿por qué no mejor hacemos un seminario para que los niños no las acosen? Todo el tiempo está en compañeros, defendernos. Cuando sepan que las mujeres están cobrando menos, rebélense, por favor, exijan que les paguen a sus colegas igual. Habla con tus hijas, porque que no se expongan. Es como, mejor habla con tus hijos para que no sean un peligro de los cuales las mujeres no deben exponerse. En fin.
Nunca debí hablar de mitin, marcha, plantón y manifestación. Véanlas, están haciendo aquí una rebelión. Ahora mi pregunta es, ¿cómo sí? ¿Qué hacemos para cambiar esa situación? Ustedes dos que están desde la posición de, bueno, pues en realidad las cuatro, de producir, de dirigir, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos para adelante? Sobre todo quiero que en la siguiente parte vayamos a lo que Carla muy bien insistió. Queremos darles tips concretos. No solamente sigue tu sueño y adelante, tú lo puedes lograr. Nada, aquí estas mujeres les tienen que dar consejos prácticos de cómo lo han logrado. ¿Cómo? Sí. Vamos. A ver, en mi caso, efectivamente, no haciendo diferencias, siendo muy incluyentes, no discriminando, no hacer un trato diferenciado porque es hombre o es mujer, o sea, yo de verdad, y claro, con el tiempo hoy lo interiorizo y lo entiendo, pero yo me acuerdo el día que quedé embarazada en mi trabajo, me dijo mi jefe, híjole, no, esto va a ser un desastre, ya serás incapaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Porque vas a empezar con los niños, los pretextos, los permisos, bla, bla, bla. Bueno, me hirió profundamente y claro, me volví como un señor donde esa necesidad no existe y efectivamente este tema que dice Carla, que dice Catalina, cómo no arropamos a las mujeres para que atiendan, hombres y mujeres, atiendan estos aspectos de la familia, de los hijos y puedan desempeñarse profesionalmente. Pero yo, en mi caso son historias, son temas, son equipos, son trayectorias, son mirada conocimiento de un tema y así conformo o propongo la conformación de equipos y no tiene nada que ver con su género, sino y no hago una distinción en que porque son mujeres ganan más o menos o tienen oportunidad y ojalá hubiera más directoras, fotógrafas, gaffers, operadoras de equipo, sonidistas, ¿no? Que hay una, 3, 2, 5, debería ser muchísimo más, porque eso enriquecería muchísimo nuestro quehacer y pues es haciendo eso que vamos a cambiarlo. Carla, fíjate bien, no solamente es encontrar un buen guión, a mí me encantó escucharte hablar de guiones con Arturo y con Nicolás y entonces decir cómo esto no tenía ritmo y cómo esto tenía potencia y cuando preguntaste, pues esto está tremendamente disruptivo, pero ¿quién lo va a producir? A mí me gustaría que empezáramos a ir a esa parte de lo que tú llamaste la utilidad. ¿Qué consejos prácticos le puedes dar a las chicas, a los chicos de 16, de 17 años que están aquí y que quieren ser igual que ustedes, cineastas, y que se preguntan de dónde sacar patrocinios, cómo enchufar una cosa con la otra? Arráncate con esa parte para que esta gente se vaya con datos muy concretos. Saquen, por favor, papel y pluma. Bueno, es que yo nunca había, por ejemplo, leído un guión antes de empezar a ir a castings y los guiones que yo leía, bueno, es que yo estudié teatro, entonces por eso en realidad no, los guiones de cine llegaron mucho después y el acceso a guiones buenos, no solo guiones norteamericanos, sino guiones mexicanos. O sea, hay en internet, en YouTube pueden buscar o en mismo, tú tienes, no sé si ahí en el papelito lo que buscamos de un link donde están descargables guiones gratis que se pueden traducir al español, pero también guiones mexicanos y que acudan a las productoras y productores de cine que les guste y que les pidan los guiones de las películas porque es muy distinto cuando ves una película a cuando lo ves escrito y creo que esa práctica de leer el guión y de entender cuánto te falta a ti para poder tener un guión que se venda, esa es justo la cosa. Ahorita estoy de jurado, ya escogimos los 3 guiones, habían como 10 finalistas increíbles y justamente lo doloroso es que también tengo la perspectiva de productora y del mundo en el que estamos ahorita
y las cosas que reciben financiamiento o no reciben financiamiento es brutal. Entonces, de alguna manera dije, les pregunté justo a los de Moet, ¿quieren que mi corazón escoja los guiones o quieren que como productora yo les diga cuál guión se va a hacer en sí, si lo veo que va a lograr a llegar a una sala de cine o cuál no? Entonces no estoy diciendo que se censuren ni que dejen esa verdad de lo que ustedes quieren contar, pero que tengan consciente, al menos yo lo tuve muy consciente en un principio en mi carrera, que yo quería poder mantenerme, yo quería poder tener un sueldo donde yo pudiera tener la libertad después de escoger y hacer lo que yo quisiera. Yo tengo amigos cineastas, amigas, que no saben cuándo les viene su siguiente cheque, y yo personalmente, mi espacio creativo, me costaría poder escribir y trabajar en ese espacio. Y entonces, pero ellas son cineastas de autor, y por fin después de como 7 años ya está dándose cuenta, sabes que sí quiero tener un poquito más de solvencia económica. Entonces noten cómo los directores, digamos, más resonados en México, los Cuarones, los Iñárritus, pues hacían comerciales para ganarse. O sea, mi punto era que mucha gente a mí no creían que yo hiciera cine porque no creían que yo podía vivir de esto, ¿no? Entonces les quiero invitar, alentar, inspirar a mujeres para que realmente puedan llegar a sus familias a decirles que sí es una carrera en la que puedes tú mantener a tu familia, en la que tú puedes estar solvente, pero hay que ser también con esa cabeza, tener esa cabeza empresarial. Yo quería traerles datos justamente de lo que ganas como escritora, productora, digo, detrás de cámaras y todo, no, pero justamente, Mónica, tú sabrías más en ese sentido en México, cómo está la situación, para que sepan que sí es una carrera en la que ellos pueden, como ellas y ellos pueden, y ellas pueden incursionar, y que sí realmente puede ser algo en lo que puedan ellos sentir esa solvencia económica. En la economía creativa, que es donde nos desarrollamos, efectivamente lo que tenemos que luchar es por derechos humanos y las garantías, la seguridad social, el respeto a los creadores, al derecho de autor, y efectivamente es algo que nos falta como país. Y es algo que hay que resolver, y es con la participación de todos los sectores y políticas públicas diferenciadas, claras, porque no puede ser que no tengamos esos derechos. Pero habiendo dicho todo esto, efectivamente creo que se puede vivir del cine y del arte y de la cultura en la medida que no estés esperando que te caiga el siguiente proyecto, sino que lo busques, lo construyas, lo persigas. Efectivamente es una actividad de necios, y mis hijos me dicen, bueno, ¿cómo lo has hecho? Les digo, es persistencia, resistencia e insistencia. No hay más, hay que trabajar, hay que ir adelante, hay que buscarlo, nadie te lo va a regalar. Las oportunidades sí las creas tú. Y claro, de repente tienes referentes maravillosos, que en mi caso fue un regalo a Alejandra Moreno Toscano en mi vida, pues que a los 20 años fue mi jefa y era una mujer súper reconocida, talentosa, estudiada, y me abrió las puertas y su corazón, y pues ahí me colé y aprendí mucho de ella. Yo quiero aprovechar para hacerle ese gran reconocimiento a Alejandra Moreno Toscano. Efectivamente ha sido nuestra maestra. Ella nada menos que nació en una casa en donde se introdujo el cine a nuestro país. Tuvo un papá constituyente, y ella después fue la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y logró negociar con los ambulantes y al mismo tiempo rehacer la grandeza. Un día le deberíamos de hacer un homenaje en serio a Alejandra Moreno Toscano. Y por cierto, su biblioteca y su archivo lo donó a nuestra biblioteca pública de aquí enfrente. A ver, pero basta, la reto a 2 cosas concretas. En el momento de dar clases, yo me pregunto, aquí tengo unos alumnos muy inteligentes que la captan todo a la primera, y entonces con ellos me podría encantar e ir muy rápido. Pero si yo me olvido de los que al parecer no entienden nada, estoy siendo inequitativa.
estoy siendo injusta. Si también me entretengo demasiado con los que parece que no captan nada, voy a aburrir a los otros. Entonces, trato de inventar una fórmula en la que el grupo más o menos se vaya equilibrando. Quiero de cada una de ustedes 2 tips concretos, 2 anécdotas, 2 hechos con los que hayan salido adelante de una situación que parecía medio irresoluble. A ver, María René, por favor. Piensen. Alguien tiene una respuesta en lo que ya a mí sí me Que ocurre digan, una. es que esto no sabía cómo diablos lo iba a resolver y ¿qué creen? Así. Yo creo, mira, voy a unir tu pregunta con la pregunta anterior. Uno de los grandes problemas, por lo menos en la escritura y en la escritura de televisión, tenemos los cuartos de escritores, ¿no? Que son 4 o 5 escritores escribiendo una serie. Y hay pocas mujeres en los cuartos de escritores porque todo el mundo quiere que los escritores guionistas tengan experiencia. Pero las mujeres, como no han tenido acceso a la escritura o a puestos de importancia en la escritura, no tienen experiencia. Pueden ser profundamente talentosas, pero no tienen experiencia. Entonces los productores te dicen, no tiene experiencia, no los contratemos. A mí, alguna vez alguien de una minoría abogó porque yo estuviera en un cuarto. Yo no tenía experiencia, pero tenía una voz muy particular y una perspectiva que no lo tenía mucha gente porque era mi vivencia particular. Y yo he tomado eso como mantra. Cuando llegas a cierto punto en tu carrera donde tienes injerencia en la gente que entra, que tiene un pedazo del pastel, tienes que abogar porque haya mujeres, porque haya minorías, porque haya minorías sexuales, porque hayan gente de otras estatus socioeconómico y demás. Eso tiene que ser como un mantra político. Invitar a la gente. Y quiero voltearlo. Como esto sucede y no hay una variedad de voces, y estamos acostumbrados a las mismas voces contando las mismas historias, guionistas jóvenes encuentren a alguien que los amadrine. Encuentren a alguien que ustedes vean que es una voz antihegemónica, distinta, y mándenle sus guiones. Porque a mí me encantaría saber quién está escribiendo y quién están escribiendo, que no son los mismos de siempre, no son los mismos cuates, no son los mismos señores blancos. Entonces sí, mándennos sus guiones para saber qué voces están allá afuera y para que podamos pelear por ustedes. ¿Cuál es tu email? Y decir esta voz, ¿Cuál es tu email? O sea, ¿dónde ¿Mi lo mail? mandan? O sea, ¿dónde? Esa es mi pregunta. O les sea, doy mi mail. Sí. ¿Dónde mandan? ¿Cómo? Yo creo que sí, es fácil en esta época de redes sociales, tal vez encontrar a alguien por Instagram. O sea, hay maneras de hacerlo. Tal vez podríamos generar una base de datos nosotras para nuevos guionistas, Eso, donde puedan bien, mandar, pero sí. Bien. Tomo nota del acuerdo. Porque además la otra cosa práctica que sí tiene de suerte esta generación es el acceso que tienes a leer los guiones que te dé la gana. Yo todavía me acuerdo de comprar los guiones esos pirateados de los estudios en las calles de Nueva York, que además costaban una barbaridad de dinero. Y en cambio ahorita realmente te metes y puedes leer el guión de la película que te dé la gana, básicamente, en cualquier lado. Lean muchos libros sobre cómo escribir guiones. Tengan las bases. Yo de repente lo único con lo que me topo a veces con los cineastas más jóvenes es que hay un poco de arrogancia en la... Es que yo estoy rompiendo las reglas, es como si, pero te las tienes que saber antes de romperlas. Entonces, esa es la... Y nunca ha sido más fácil, y al mismo tiempo también entiendo que nunca se te ha sentido más complicado, porque tu vocecita se siente como que todo el mundo tiene una y todo el mundo está gritando al mismo tiempo y la tuya no se va a escuchar. Pero sí se escucha. Encuentren eso, busquen un mentor. A mí sí me escriben de repente escritores por Instagram y les contesto y he leído sus guiones. De repente una se volvió asistente de un productor amigo mío. O sea, sí hay ese acceso que de repente también se vuelve, insisto, complicado, como de decir todo el mundo está haciendo su contenido, todo el mundo tiene un video, todo el mundo tiene un guión, y entonces yo ya no tengo nada que decir. Lo importante es verlo del otro lado y decir, al mismo tiempo tengo acceso a quien me dé la gana, y si lo estoqueo en Instagram suficiente, igual me contesta. Claro. Tengo acceso a todo el contenido que quiera, puedo ver la película que sea sobre la faz del planeta con 2 o 3 clics. Eso es un lujazo y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces ese sería mi tip número 1. Si quieren ser escritores, escriban, lean. Si quieren ser cineastas, filmen con su teléfono a sus hermanos teniendo una conversación y vean cómo se edita una conversación. Háganlo.
También siento que justo lo que decías, la arrogancia o el ego que uno tiene, que me encanta cuando eres una voz nueva. Ahorita los guiones que leímos justo con la incubadora, con Moet Chandon, lo que más me preocupa es que esas voces tan chingonas no cambien. Más bien es como, ¿cómo podemos proteger para que esas voces sigan así de puras? Porque después como que ya te vuelves un poco más cínico, ya sabes lo que vende, lo que no vende, a lo que le van a dar dinero. Entonces hay que tener un balance donde estés metido en el medio y sepas lo que está sucediendo, pero a la vez también sepas que la voz que tienes adentro y esa voz nueva y esas experiencias nuevas las cuides a todo, digamos, a toda costa, y que puedas cuidar eso a toda costa y a la vez estés dispuesto a trabajar en algo que yo hacía audiciones para infomerciales. O sea, yo estudié en teatro en Londres y llegué a México y dije, quiero trabajar, quiero estar trabajando, aunque sea, quiero picar piedra, quiero mis 10,000 horas, no me importa en qué, quiero estar ahí. Y después de muchas horas de trabajo, ya pude lograr un espacio donde decir, ok, eso no, ok, esto no. Y yo abogaba porque cambiaran cosas que a mí me parecían estereotipadas, machistas, violentas de personajes, pero al principio de mi carrera me decían, chamaca, cállate, o sea, tú tienes que hacer este papel, y lo hacía, y conforme iba yo, digamos, abarcando más espacio en la industria y, digamos, teniendo un poco más de éxito, entonces ya pude tener un poco más de voz y justamente pude hacer algo que es más mío, que es La Caída. Pero sí son muchas horas de trabajo. O sea, no piensen que el trabajar en un proyecto que quizás no es de su mismo como sensibilidad cinematográfica, no los va a arruinar tampoco, les va a dar tablas, les va a dar un sueldo, les va a dar algo, y después ya van a poder hacer su passion project, por ponerlo así. Entonces, que no estén peleados con eso, al menos esa es mi sugerencia. A ver, aquí hemos hecho un recuento de las cosas que todavía no están bien, de la discriminación que existe, de los retos, de las dificultades. Por cierto, la producción muy elegante sí nos mandó este link del que preguntó Carla, se llama aprendercine.com. Descargar guiones de cine gratis, y son los últimos 10 años de guiones nominados al Oscar y al Goya. Entonces ahí está, aprendercine.com. Ok, y a ver, nada más quiero aquí, a ver, una escritora que está empezando un guión, ¿cuál es el sueldo de lo que se le puede comprar el guión? ¿Mónica o Catalina o así? Soltemos números para que más o menos el mínimo y el máximo de lo que se paga un guión en México. A ver, yo te digo, yo por ejemplo, no importa su trayectoria, en mi caso no importa la trayectoria. Efectivamente, yo creo que tú puedes contratar una opción por 12, 18 meses en alrededor de 150,000 pesos. Y a lo mejor tienes, dependiendo de la complejidad del proyecto, vas de 650 a 1,200,000 para pagar un guión, y tiene mucho que ver con el guión. ¡Dale! ¿Ya ves, María René? Qué bueno que viste Estás la trabajando pregunta. para los productores equivocados, María René. Es lo que estamos aprendiendo en este panel. Tiene que ver con el guión. Y obviamente, sí es cierto que hoy los mecanismos de fomento, estímulo y demás, llegas con una carpeta donde dices que un guionista va a ganar arriba de 600,000 pesos, o un director o un productor, y en automático es: este grupo de personas solo quieren hacer el proyecto para ganar, no para que tenga un impacto. Y entonces todo mundo empezamos a decir mentiras y a poner cantidades que no corresponden en las carpetas. Pero hay que valorar el trabajo de los creadores, y los guiones son el sustento de estas historias, estos temas, esto que es, pues, el terreno por donde vas a construir ese maravilloso edificio que es tu película, o tu serie, o tu programa de tele, o lo que sea. Estamos hablando de un problema muy grave, que es que como comunidad no sabemos cobrar, nos cuesta cobrar, es muy difícil. Les digo mismo al equipo que trabaja conmigo que de repente, por ejemplo, maquillista y peinador,
no me cobran. Les dije, oye, ya llevamos 3 meses de que hicimos tal trabajo, ¿por qué no han cobrado eso? Aprender a cobrar su tiempo, eso lo saben hacer muy bien los norteamericanos. Te cobran por hacer pipí, o sea, te cobran por una llamada de teléfono que están haciendo extra. Entonces aprendamos a cobrar para que justamente Mónica y las que estamos haciendo carpetas para Eficine no tengamos que mentir y digamos, esto es un valor que se le merece al escritor, que se le merece al director, que se le merece, para que dejamos como industria de estar pretendiendo que todo es amor al arte, ¿no? También tenemos que poder funcionar y tener eso, o sea, el que se nos pague lo que se merece en el medio. Eso es un tema súper también importante. A ver, yo las veo muy inclusivas, muy generosas, pero finalmente necesitamos algo burbujeante. Yo creo que ustedes también han tenido un afán de conquista, porque de otro modo, pues no serían tampoco ricas, guapas y famosas. Entonces, quiero que nos cuenten, por favor, un momento en donde hayan ganado, un momento en donde dijeran, en buena onda, quiero abrir el champán. O sea, quiero que me cuenten un momento gorgeous, un momento glorioso, un momento en donde hayan dicho, ¿sabes qué? La hicimos. A ver, quiero algo hacia arriba. O sea, animen también a toda esta banda, si no van a decir, ¡ay, cuántas dificultades, cuántos retos, pero cuántas preocupaciones, pero no lo vamos a lograr! Tengo que buscar un mecenas, un mentor, una familia. A ver, cuenten un momento en donde le hayan hecho gacha, por favor. Anden. No me digan que no, caray. Déjame decir rápido. ¿Sabes en qué momento yo me sentí profundamente feliz? Primero que nada, yo llego a una mesa de trabajo y no distingo si somos hombres o mujeres, ¿eh? Y mira que me ha tocado en mesas donde me hacen caricaturas. Y me doy cuenta y me quedo callada y sigo actuando como si no pasara nada, porque no me dejo intimidar. Pero llegar a Estados Unidos a una negociación con un estudio donde me dice el estudio, esto no se puede, le dije, perfecto, déjame, me levanto, se acabó la reunión, porque en mi estudio tampoco se puede. Tómala. Bien, 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 muy bien, bien. Tú, María René, una donde hayas dicho, lo logré. A ver. Yo creo que ahorita, o sea, a mí me da muchísima emoción y siento que es un triunfo estar sentada con estas 4 mujeres que estamos acá hablando de estos temas y escuchar que los que están acompañándonos responden y sí hay un movimiento, sí hay una ansia, sí hay una toma de conciencia. Yo creo que ha sido un largo camino recorrido, por lo supuesto que falta un largo camino por recorrer y además no nos podemos sentar sobre nuestros laureles porque, como estamos viendo, cualquier victoria ganada muy fácilmente se pierde. Pero escuchar que estos temas se hablen, esto no sucedía hace 6 años, así, con esta certeza de las mujeres de existir, de exigir lo que justamente merecen. Entonces, este momento para mí es, puta, lo logramos. Perdón por la palabrota. Catalina, uno que bien haya valido una misa, aunque sea profana. No se me ocurre algo así específico de triunfo, pero creo que siempre que tengo una interacción con la audiencia que me dice algo de las películas que les hablo de una manera particular, y particularmente las mujeres. Ahorita se me ocurre uno muy específico que es cuando salió Cindy la Regia. Había mucho esta sensación como de, otra película tarada, ¿y para qué? Y para mí esa película era muy importante porque justamente queríamos hacer una película grandota que hablara del feminismo sin hablar del feminismo, en el cuerpo de esta mujer ultra privilegiada que técnicamente tendría que tener el mundo a sus pies y que al mismo tiempo ha estado limitada porque el mundo solo le ha dicho que sirve para una sola cosa, ¿no? Y cuando una de mis primas provincianas me habló llorando y me dijo, a mí también solo me han dicho que solo sirvo para casarme, y no lo había yo oído así, puesto así, hasta que vi Cindy. Y dije, ya, es que para esto es. Para eso valió la pena, ¿no? A ver, prima provinciana, o sea, a las tapatías nos dijo primas provincianas. Yo quiero decir que ella tiene antecedentes poblanos. Era que no una se muy haga. específica, estoy diciendo. No es una generalización, pero sí siento que eso, que en el 2021 salió Cindy, alguien te hablara y te dijera eso, de nuevo, una mujer que a todas luces estudió, fue a la universidad,
y en muchos sentidos tuvo una vida muy parecida a la mía. Que me dijera eso me pareció un horror y un triunfo de esa película como producto, ¿no? Yo me acordé de una, perdón, la quiero decir antes de que me olvide. Yo tengo un orgullo muy grande en la vida y es que yo escribí una telenovela en Televisa. Espérense, hay una parte 2, ¿eh? Y escribí un personaje de un hombre trans. Y ese es un orgullo enorme para mí saber que en esa televisora que sea, bueno, en todas las televisoras que se han dedicado a reglamentar la sexualidad y la identidad de género, haber colado de manera guerrillera un personaje que cuestionaba todo eso. Entonces, eso es un triunfo grande que creo... Muy bien, 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 bien. Que es, hagamos la revolución por dentro. También tomemos los canales oficiales. No nos limitemos a los márgenes donde nos dejan estar. Eso, bien. Bueno, Carla, tú tienes un montón de medallas y seguro que has abierto muchísimas botellas de champán estrellado en los barcos y en todos los lugares. Dinos algunas, anda. Ay, bueno, realmente para mí hablar de haber sido víctima de abuso sexual en mi carrera hace 4 años y recibir ataques digitalmente, ataques físicos, perder amigos, ser cancelada, perder absolutamente todos los brands, digamos, las marcas que yo tenía. Nadie quería asociarse con ese tema y mucho menos una persona que yo sentía que yo había de alguna manera estigmatizado aún más el caminar de una sobreviviente. Y por eso para mí el que cuando salió La Caída, que tratara del mismo tema, o sea, que yo regresara a hablar del mismo tema del que se me quiso como callar y hablar, y que mi voz fuera el cine, y no solo eso, sino que tuviéramos críticas impresionantes, profundas, sensibles de todos los críticos del cine, y que realmente tuviéramos 100% en tomatazos, y que tuviéramos un cine de pie conmovido, y que tuviera toda la respuesta de las mujeres y de los hombres que les había tocado ese tema, y de ver que yo ya me sentía otra vez como, digamos, invitada a mi propio país. Para mí definitivamente esa fue, no he abierto la botella, pero creo que merece ser abierta. Pues nunca es tarde, querida. Bueno, ¿ustedes ya vieron La Caída o no? Si no la han visto, la pueden venir a ver en la noche. Y yo quiero decirte que a mí sí, me súper emocionó. O sea, cuando... no les puedo contar el final, totalmente. Pero, o sea, hay un momento tal cual en el que se abre el océano y entonces Carla se va así, fresca, triunfante, fuerte, liberada. Yo ahí dije... Bien, es un peliculón. Ay, también quiero decirles que sus películas no son tan suavecitas, ¿eh? O sea, yo las vi no solamente por esta oportunidad maravillosa de conducir esta mesa, sino porque tenía genuino interés. Pero claro, lloré muchísimo porque estaba ahí la historia también de cómo murieron mis abuelas y mi propia mamá y todo el trabajo del cuidado que implica. Pero al final de cuentas, sinceramente sí me quedó una sensación de triunfo porque dije, estas chavas la están haciendo en grande. Están demostrando que es posible combinar, como dice Roberto Calazzo en Las bodas de Cadmo y Armonía, todas las virtudes que solo congregaba Elena y que por justicia distributiva se reparten entre las mujeres. ¡Ay! ¿Qué tal? Bueno, a ver, señoras, han empezado a llegar preguntas del público. Catalina, Vale. Ay, oigan, están usando el QR porque me están llegando a mí varias, pero podrían llegar más, así que pónganse listos. ¿El QR lo pescaron? ¿Sí o no? A ver, manden cosas, ya las vamos a empezar a leer. Oigan, nada más, qué bueno que prendieron las luces. Vean Sí, cuántas qué maravilla personas. verles. Bravo, bravo. A ver, Catalina, dice, ¿cómo le haces para que tus películas sean a la vez comerciales y con tanto fondo, con contenido, con carnita? Felicidades. A ver, ¿cómo le haces? No, pues esta pregunta me hace muy, muy feliz porque es literalmente lo único que me obsesiona en la vida, es eso. Porque yo sí crecí muy influenciada por el cine comercial, obviamente también por cine más de nicho, más chiquito, más independiente, más experimental,
pero para mí sí es muy importante los mensajes, como decía María René. Nosotros como creadores sí le decimos a la sociedad lo que puede ser. Y entonces, por supuesto que importa muchísimo hacer películas que vea poquita gente y que sean muy chiquitas, pero para mí es muy importante tratar de hacer películas que vea mucha gente y que digan las cosas que a mí me parecen correctas, porque no es el caso la mayoría de las veces. Entonces, esa sí es mi obsesión, y he tenido la suerte de encontrar compañeros creativos que se suman a ese esfuerzo. Y es complicado porque de repente no quedas bien ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Y estás ahí como en medio, y entonces es como, ya hiciste una película tarada, no, esta no es tan tarada, y es una cosa cansada tener que estar defendiendo todo el tiempo. No, esto es las verduras con el postre, ¿no? Y es lo que me llama a mí. En general, en la forma de contar historias. Entonces, muchas gracias por esa pregunta, que más bien la tomo como un cumplidazazazo. Muchas gracias. Sí, lo fue. Muy bien. A ver, para Carla, dice, realmente como actriz de cine, ¿qué sugieres para iniciar y qué sugieres evitar? Para iniciar, estudiar, 100% estudiar. Como lo dije, lo he dicho muchas veces, el que tu mamá o tu tía te digan que eres buena está padre, pero ve a la escuela, estudia. Cuando estés en la escuela, no asumas que tus maestros son Dios, no dejes que te deshagan, mantente fuerte. También ellos no son Dios, no lo saben todo, es una opinión, porque yo sí me deshice con esa experiencia de estudiar. Era yo muy joven, por ponerlo así, muy ingenua. Y luego eso, lo que digo es que no le tengan miedo a cosas que, te digo, infomerciales, les repito, yo quería estar ahí trabajando y haciendo. Yo soy mentora de muchas que llegan, sobrinas de o gente que llega y ya estudió y tiene ganas, pero otra vez no quieren hacer ciertas cosas, y yo les digo, nada más el punto es entrar. Ya que estás adentro, entonces ya empiezan a fluir cosas. Entonces no perderle el miedo a cosas a las que tú quizás critiques a un principio, ¿no? Y que te ayuden a eso, a empezar a tener contactos, a tener currículum y demás. Y luego la otra es que si eres mujer, o sea, si eres joven, que no entres sola a ninguna negociación, que no entres sola a ningún cuarto de casting, que sepas, que preguntes cuánto están cobrando las otras personas, y que le preguntes, que le mandes un mensaje a alguien que, aunque pienses que… Yo una vez llegué a Los Ángeles, no conocía a nadie ahí, le mandé un mensaje yo no conocía a Ana de la Reguera y era muy famosa. Yo le mandé un mensaje por Instagram, justamente, le dije, oye, estoy llegando a Los Ángeles y no conozco a nadie, no sé cómo las cosas son aquí, está bien caro todo, ¿cómo saco el celular? ¿Cómo hago? Y entonces ella se sentó conmigo y justo lo práctico, me dijo, aquí así es, tienes que tener un abogado y tienes que tener esto, y para siempre seré como… le agradezco esa hermandad, ¿no?, que existe. Entonces, contactar a esas personas, tener esas personas que te ayuden para entrar y para saber las cosas que necesitas saber antes de enfrentarte al monstruo de la industria. Maravilloso, a tomar nota. Mónica dice, ya nos mostraron que las mujeres cuentan las historias de otra manera. ¿Qué películas nos recomiendas? ¿Cuáles son buenos ejemplos de eso? Pues mira, la verdad es que en época reciente, conforme eres más consciente del tema, he apoyado películas como Cosas Imposibles, que es una historia que deberíamos ver. Sueño en otro idioma. Ella es Ramona, que parece una comedia muy sencilla, pero habla de la aceptación. Y la verdad es que yo trato de que, por más ligera que se perciba la película, cada una tenga algo que te vaya haciendo pensar, reflexionar, cambiar. Y todas estas películas que tienen que ver con inclusión, diversidad, pluralidad, voces diferentes, abrir el cerebro, que es lo que nos hace falta, pues es a lo que le estoy apostando.
Bien, otra pregunta dice, ¿el nuevo feminismo ha tenido un impacto en la taquilla? ¿Las historias de mujeres venden más boletos hoy que hace 10 años o no? Pues en términos de números, Mónica sabrá mucho mejor que yo, pero a mí lo que me parece importante en el cambio que ha habido en los últimos años es lo que decía María René de las voces hegemónicas, es lo correcto. Como mujeres estamos acostumbradas a crecer identificándonos con historias de hombres, porque la voz cantante son los hombres. Entonces yo crecí identificándome con Indiana Jones y está muy bien, también mi hermano creció identificándose con Indiana Jones. Y lo que para mí el poder de Wonder Woman no es, por supuesto, es que una niña se identifique con Wonder Woman, pero es que un niño se identifique con Wonder Woman. Es tratar de que ese gap de empatía que luego permea en la sociedad y crea la sensación de que las mujeres son menos importantes que los hombres y por lo tanto sus vidas valen menos y por lo tanto tenemos todos estos problemas de violencia, vienen un poco de que no les enseñamos a los niños a identificarse con personajes femeninos, a identificarse con historias femeninas y por lo tanto a verlas como personas completas que tienen la misma complejidad que ellos. Ellos están acostumbrados a identificarse con hombres porque esa es la mirada hegemónica, esas son las historias que les hemos contado. Nosotras estamos acostumbradas a identificarnos con hombres y los vemos a ellos como entes más completos de lo que ellos nos ven a nosotras. Entonces lo importante de que haya cine hecho por mujeres y con personajes femeninos en el centro es por supuesto para que nosotros nos hagamos ese espejo, pero es para que la gente que es la mirada hegemónica aprenda a incluir a la mirada minoritaria en esa hegemonía y aprenda a vernos como que somos tan complejos como ellas, ¿no? Les voy a leer un tándem de preguntas porque nos quedan 9 minutos. Entonces, van. Dice, todas ustedes nos inspiran mucho a las mujeres de Latinoamérica y de todo el mundo. ¿Qué otras mujeres están haciendo algo para combatir el machismo que existe en el país, tanto en la industria del cine como fuera? Y luego dice, ¿por qué no hay más mujeres directoras? Carla, Mónica o María René, ¿querrían dirigir? Luego dice, gracias a María René por haber mencionado a través del lenguaje inclusivo a las personas no binarias en esta conversación. Y a Carla, alguien te dice, a ver si levanta la mano, dice, Carla, ¿me adoptas? ¿Quieres ser mentora de esta muchachita del rancho? ¿Quién es? Mira, ya están. Las ve a la salida. Luego dice, quisiera que nos pudieran compartir una escena que consideren haya sido la más difícil de sus carreras y cómo fue que la llevaron a cabo. Esa, quiero quedarme con esa para que cada una cuente. A ver, primero la primera pregunta es que si quiero dirigir, definitivamente quiero dirigir. Sí. Sí. No me aventé a dirigir La Caída porque sí, era mucho lo que estaba yo además como persona viviendo, pero definitivamente quiero dirigir. De hecho, los guiones que leí para la incubadora de Moet Chandon ahorita dije, si no tienen ellos director, yo. Entonces estoy un poco coqueteando con varias historias y proyectos, pero necesito uno que tenga yo la urgencia de contar, igual que tuve con La Caída. Entonces, bueno, eso estoy dejando cocinarse. Pero la verdad es que tengo mucho terror porque nunca crecí. Tú siempre me dijiste que dirigiera. Yo desde que trabajamos juntas le dije, tú deberías dirigir porque tienes una capacidad que no todos los actores tienen de ver la película completa y no nada más a tu personaje. Y eso es básicamente dirigir. O sea, tampoco tiene tantísima ciencia. Sí, no, te digo que no lo tenía, o sea, no lo tenía presente, yo no pensaba, yo obviamente pensé ser actriz porque es lo que ves en la pantalla, entonces lo vi y dije, pues yo puedo hacer eso. Pero entonces como no tenía yo presente esa posición de director y está un poco en la oscuridad, por eso no sentía yo la posibilidad y por eso me emociona tanto que visibilicemos los diferentes roles para que la gente entienda que sí existe espacio para todas y todes. La escena más difícil que me ha tocado hacer, Dios mío, perdón, ¿alguien más quiere? Yo tengo que pensar en eso o escribir, mejor la escena más difícil que les ha tocado que a mí escribir. se me ocurren puras cosas terribles y tú quieres terminar en una nota Yo también, por eso digo, luminosa. Ay, no sé cómo decir, o sea, bueno, cuando burbujeante. sí, burbujeante y cristalina, por favor. Entonces, déjame pensar, estoy así de no.
Bueno, burbujeante, o sea, a ver, yo estaba amamantando durante la caída. En la caída yo tenía que tener una dieta impresionante donde me desmayé varias veces por la falta de Grasa corporal. Sustento. de grasa, de sustento. Estaba yo despertándome en las mañanas a hacer pesas y en la noche hacía pesas, y además amamantando a mi segundo hijo, y además en una alberca que tenía mucho frío, estaba congelada, y además yo estaba como ahorita, pero peor, sin poder hablar, pulmonía, y estaba yo teniendo que hacer lo físico, lo sumamente físico, y además lo emocional de enfrentarme con algo que personalmente yo me había enfrentado en mi vida, con una persona violenta emocionalmente, física y sexualmente. Sin embargo, por lo que amo, por esto amo hacer el cine, fue porque fue de las experiencias más sanadoras ver que la necesidad de contar esa historia fue lo que me mantuvo, y las demás mujeres y sus historias fue lo que me mantuvo de pie y poder haber logrado esa montaña Everest en ese momento de mi vida. Mónica, te preguntan, ¿crees que has tenido que volverte de personalidad ruda para poder ser escuchada en una industria llena de hombres? Mira, yo la verdad es que te digo que uno adopta modelos masculinos, pero yo he tratado de no asumir ese rol. O sea, lo he de verdad tratado. Efectivamente, tengo quizá que soy una persona muy dura, muy enérgica, pero la gente que me conoce sabe cuando hay cosas que no acepto y que puedo ser así de irreductible, y hay cosas, y trato de ser de verdad accesible, apoyar a quien yo pueda, dar un consejo a quien me lo pida, no sé, yo que sí me brindaron una oportunidad, estoy dispuesta a tratar de dárselo a todo aquel que se acerque a mí en la medida de mi capacidad. Muy bien. Bueno, pues todo lo bueno tiene un final, hasta las películas. Entonces esta me llegaba a través del QR, pero lo estaba guardando y guardando y guardando para el final, porque me parece que puede ser uno muy lindo. Dice, ¿en qué se inspiran o qué las ha inspirado para sus historias, para sus películas y sus guiones? Y cierra, ¿qué va a lograr la próxima generación de mujeres en el cine que a la nuestra le queda pendiente? Vamos, María René. Mi hija va a empezar a estudiar cine. Y va a ser, antes, o sea, acaba de salir de la prepa hace 2 semanas y escribió un corto. Y su corto se trata sobre su sexualidad. Se trata sobre cómo le gusta, sin ninguna disculpa, sin ninguna vergüenza, coger. Cosa que para mi generación era impensable. Uno tenía que hacer como muchas vueltas políticas. O sea, siento que empiezan con una aceptación y una libertad y una falta de vergüenza infinitamente mayor a la nuestra. Entonces creo que están empezando en un mucho, mucho mejor lugar. Por lo menos mi hija. Bueno, tu hija tiene la ventaja de ser tu hija. Tu hija tiene la ventaja fundamental de ser hija tuya, lo cual… No, bueno, y Vale, vio de su aquello, mamá, de su y además otra vio aquello de a mí me gusta la lana. Pues cómo no iba a aprender. Nadie se acuerda de eso, solo tú. Eso no lo ha visto. No, yo sí creo que cuando veo chavas jóvenes de 18 años, hoy me las topo y son mis héroes. O sea, tienen una capacidad justamente para no ceñirse a estas ideas de que para ser fuerte tienes que ser masculino o impostar una cosa así. Y lo pienso… Yo soy hija de una mamá profundamente feminista, es una suerte absoluta, es haberse sacado la lotería 600 veces, y dicho eso siempre estuvo rodeada de muchas mujeres feministas que de repente pienso en las lecciones que les absorbí, y algunas eran gravísimas. O sea, pienso en una amiga suya que de repente llegó y dijo, es que ayer llegué a la oficina y no había dormido nada porque mi hijo estuvo vomitando toda la noche, entonces dije que me había ido de peda, porque si digo que no dormí porque tuve que estar con el niño, entonces olvídalo, o sea, me corren al día siguiente. Entonces dije que me había puesto una para las leyendas y que por eso estaba yo muy disminuida, y todo el mundo me palmeó la espalda y dijeron que qué chingón. Entonces, y ella lo decía como, y así.
Eso es lo que hay que hacer, ¿sabes? Y pienso de repente que una vez entré a un pitch y me dijo una persona que era mi aliada en ese momento, me dijo, mira, en este cuarto hay dos versiones. Vas a salir de aquí y te van a decir corazón o te van a decir cabrón. Asegúrate de que te digan cabrón. Y fue como, ok, me voy a asegurar de que me digan cabrón. En lugar de decir, güey, no me pueden decir Catalina, que siento que una mujer hoy de 18 años eso es lo que contestaría. Y es lo que debería contestar. Entonces sí las veo muchísimo más adelantadas, así año con año, muchísimo más adelantadas, y es nuestra responsabilidad aprenderles todo lo que podamos y que ellas sigan avanzando. Entonces creo que van 10 pasos adelante y es una gozada, la verdad. Ay, eso justo de lo que está diciendo, de cómo nos decimos y cómo nos nombramos y demás. Yo he tenido que, desgraciadamente, tener conversaciones incómodas con gente con la que trabajo, que es Carlita, preciosura, qué cosita, no sé qué, y es como, no, prefiero que me digas Carla, mismo en paneles o en pitches o cosas. Bueno, pues está Carlita, y digo, no me digas Carlita, soy Carla. Entonces esas son cosas que sí he visto que sin querer todavía están como por ahí en las comunidades de pues eso, la palabra, lo que tú dijiste, lo importante que es la palabra, de cómo presentar a tu amiga, a tu compañera, a tu socia, a la productora, y poco a poco con la palabra y con esas cosas vamos a empezar a cambiar ese estereotipo. Pero yo me dejaron impresionada los 10 guiones que justamente leí de la incubadora de Moet Chandon con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Estoy emocionadísima por lo que viene en el cine mexicano con estos guiones. Quedé sumamente sorprendida del nivel técnico, de lo conscientes que están de lo que es contar una historia, de no ser indulgentes y de que realmente estén sucediendo, que haya acción, que haya un buen diálogo, que no sean cursis, que sean de muchas distintas narrativas, muchos géneros distintos. Entonces estoy muy emocionada de ver que, bueno, esta vez pudimos solamente escoger 3, pero todos los demás guiones tienen definitivamente mucho potencial de que realmente sean vendibles y producibles, y que los podamos ver en un festival como el Festival de Guadalajara. Así sea. Mónica. Pues muchísimas gracias de permitirme estar en esta no mesa, ¿verdad? En esta conversación, en este panel. Es un tema del que yo tengo mucho que aprender. Yo sí estoy formada en otro momento y me ha costado muchísimo. Yo soy la primera que eduqué con diferencias a mis hijos, que tenía una actitud hipermisógina, que tuve que luchar por un espacio sin ser consciente, donde en la semana trabajaba luchando por un espacio y en la casa era autista, subordinada, estaba absolutamente silenciada. Entonces, claro, yo veo a estas nuevas generaciones y todos los días abro los ojos, los respeto y admiro profundamente, y efectivamente educarnos y ser conscientes y ver esta gran transformación es algo que todos tenemos que estar abiertos a verlo, a analizarlo, a sentirlo. Qué increíble que se estén dando estas conversaciones. Por supuesto. Y quiero decirles que justamente en este momento hay 2 ganadoras de la incubadora, Sandra Reynoso y Luz Jaimes. 2 de los 3 guiones seleccionados fueron de mujeres y las 2 están acá. El de Sandra se llama Pez León y el de Luz se llama Y sí, Adelita. Y propongo que les demos un gran aplauso. ¿Dónde están? Ay, por favor, párense. ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! Bien ganado. Soy sus fans, de verdad. Ay, ya no tengo voz, qué barbaridad. Wow, Bueno, qué emoción que hayan venido. Eso es la mejor manera de cerrar, mostrando que estas mujeres
elegantes, generosas, que tienen un espíritu de conquista, son capaces de compartir y de reconocer a otras mujeres jóvenes como ustedes, valientes. Y este aplauso que todo mundo les dimos con muchísima, muchísima emoción, tiene que ser para que sus guiones triunfen, los podamos ver en pantalla pronto. Quiero terminar agradeciéndole a Moet, porque para una marca debe ser relativamente fácil decir que es elegante, generosa, que tiene un espíritu de conquista, pero las cosas se aterrizan en los hechos. Y haber invitado a mujeres como estas, con un origen diverso, plural, que son valientes, que dijeron las palabras malas que no debimos decir, que compartieron momentos profundos y que también fueron capaces de romper la botella para poder decir también hemos triunfado, es lo que demuestran los hechos, que hay congruencia entre alguien que convoca y alguien que realiza lo que se propone. Así que estoy orgullosísima de haber podido compartir esta mañana con ustedes. Gracias, gracias, gracias y gracias a ustedes también. Gracias.